buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy vamos a iniciar nuestro programa de hoy con un tema fuerte, con un tema duro, pero vamos a ubicarlo en su contexto correcto, porque muchas veces este tema, para el grueso de la opinión pública, pareciera un tema de especialistas, y es esencialmente un tema de ciudadanos, es un tema de todos los ciudadanos. Le explico rápidamente. ¿Qué está pasando en su comunidad con el servicio eléctrico? ¿Qué está pasando en su comunidad con el acceso al agua potable? ¿Qué está pasando en su comunidad con la recolección de basura? ¿Qué está pasando, por Dios santo, en su comunidad con el tema de la salud pública o con el tema del acceso a los alimentos? Un desastre, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Hay un tema que es previo a todo eso, prioritario frente a todo eso, que es el tema de cómo funciona en nuestro país, si se puede decir que funciona, el principal subsistema del cual prácticamente vivimos todos los venezolanos, sobre todo ahora, después que se ha destruido todos los demás sectores de la economía. Me refiero al tema petrolero. La primera plana del diario 2001 en la madrugada de hoy, este lunes 26 de noviembre del 2018, nos dice: colapso en PDVSA. Hasta PDV Marina colapsó. Y entonces, bueno, esa pareciera ser uno de los elementos centrales de la escasez de combustible en el país, porque resulta que no hay tanqueros con qué distribuir, con qué acercar el petróleo hacia los extremos, hacia el occidente, el oriente, etcétera, etcétera. Bueno, una situación muy grave. También nos informaban ayer los medios que el presidente de la empresa petrolera rusa, Rosneft, viene a Venezuela en un viaje urgente porque viene a cobrar unas cuentas que al parecer son impagables y que si se pagan de alguna manera será con severa lesión a la soberanía nacional, porque le entregarán entonces bloques de la faja petrolífera del Orinoco para pagar eso que la voracidad presupuestívora y corrupta del régimen ha hecho posible. Todo esto, repito, tiene que ver directamente con usted, con su bolsillo, con su estómago, con su familia. Perdóname que lo diga así, esto tiene que ver con su hambre. Por eso hay que buscar criterio y criterio experto, porque este programa no es para hacer propaganda, sino para diseminar información de calidad, para que la opinión pública nutra su mejor criterio, construya su mejor criterio. Por eso tenemos en línea a un experto, al ingeniero Francisco Javier Larrañaga. El ingeniero Larrañaga forma parte del grupo Orinoco, que es un grupo de distinguidos profesionales venezolanos que somete a estudio las políticas públicas y además construye propuestas para ello. Ellos tienen un evento muy importante en las próximas horas, el día de mañana, sobre este tema precisamente, cómo recuperar nuestra industria petrolera. Bueno, bienvenido, ingeniero Larrañaga, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, díganos, ¿cuál es su impresión frente a este titular con que amanece hoy la prensa nacional y la situación en la que está esta que alguna vez fue nuestra principal industria y ahora es nuestra única industria? Le escuchamos. Buenos días, Chuy, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir contigo y con toda tu importante audiencia el enfoque y la propuesta que estamos presentando a la nación el día de mañana en el evento que ya hemos llamado Recuperación del Sector de Hidrocarburos de Venezuela en la Venezuela postpetrolera. Y es que esta es una realidad que tenemos que afrontar. Fíjate que lo que tú mencionas, la venida del presidente de Rosneft, obedece a todo este descalabro que lamentablemente esta crisis que estamos teniendo en el sector petrolero no es sino un reflejo de la difícil situación actual nacional, que ha sido la peor crisis de la historia de Venezuela, un retroceso social, económico, cultural y por supuesto de crecimiento como nación, que tenemos que afrontar en alguna manera, y uno de los aspectos fundamentales, porque siempre va a ser el motor de la economía, el que le va a dar la dinámica a la reactivación de la nación, es el sector petrolero. El hecho que venga el presidente Rosneft lo que nos hace ratificar
de que la caída de la producción ha sido todavía menor a la que hemos observado por la participación de los sectores foráneos, extranjeros, internacionales, a nivel nacional. Y hoy en día vemos que tenemos una producción por debajo de 1.200.000 barriles. Se anticipa que vamos a cerrar octubre por debajo de 1.150.000 barriles. Y fundamentalmente la participación internacional es la que ha mantenido que esa caída no sea mayor. De hecho, hoy en día 800.000 barriles son del orden de producción del sector privado en las empresas mixtas y menos de 400.000 barriles de producción propia de PDVSA. Se dice rápido, pero nosotros tenemos en 1998 del orden de 3.300.000 barriles, de los cuales de PDVSA había 3 millones de barriles y 300.000 barriles era producción temprana de las nacientes asociaciones estratégicas de la faja y 200.000 barriles de producción en convenios operativos del sector privado nacional. Eso quiere decir que hemos caído de 3 millones de barriles a 400.000 barriles en la producción de PDVSA. Eso es increíble y en alguna manera hay que mejorarlo y compensarlo. Nosotros el día de mañana vamos a estar concentrados a lo largo del foro en una exposición en la que tenemos la participación de importantes colegas y especialistas en el sector, como es el caso de la doctora Claudia Curiel, que abrirá un poquito el tema, mencionando y desarrollando la idea de por qué hablamos de la Venezuela petrolera, por qué es importante que visualicemos que este país unicolor, unidependiente del petróleo, tiene que cambiar su enfoque de desarrollo económico, su modelo, hacia un modelo diversificado, donde obviamente en este renacer es fundamental el empuje de la locomotora del sector petrolero, pero en la medida que vayamos creciendo, con mayor énfasis hay que desarrollar todo el otro sector de la economía que impulse realmente el desarrollo y que garantice el bienestar y que garantice un crecimiento armónico con todas las capacidades en base a los inmensos recursos que tiene Venezuela. Después me toca a mí, después podremos comentar un poquito más, cuál es la propuesta del rescate de la industria petrolera nacional. Tenemos una propuesta específica, una propuesta que desarrollamos desde el año pasado y que presentamos en el primer trimestre de este año, que va en toda la cadena de valor y sus principales elementos habilitantes. Después va a continuar el doctor Ramón Key, economista, el director del Centro de Energía y Ambiente del IESA, presentando las perspectivas financieras de este plan y cómo se va a generar, en función de los diferentes escenarios que estamos considerando, cómo se podría generar la inyección de vapor y aporte al fisco que garantice esta reactivación de la economía. Continúa el tema Asdrúbal Oliveros con una visión del economista de cómo es posible ese desarrollo económico en la transición y cuáles son las bases de ese consenso que debe garantizar ese desarrollo económico de la transición. Después vamos a tener una participación bien interesante de un aspecto clave en este cambio del modelo de gestión de la industria petrolera y modelo político, y es la participación del sector privado, tanto nacional como internacional, pero particularmente del sector privado de bienes y servicios, operaciones, ingeniería, consultoría, como son los doctores Miguel Boco y Luis Eduardo Paul, del sector de servicios petroleros nacionales. Va a haber después una sesión de preguntas y respuestas y va a cerrar el foro el doctor Arnoldo Cabaldón con una visión de lo que vemos, de lo que sugerimos en el Grupo Orinoco como hoja de ruta en todos estos aspectos que iremos a discutir sobre el desarrollo del sector petrolero. Estamos conversando con el ingeniero Francisco Javier Larrañaga, vocero del Grupo Orinoco, que tiene para el día de mañana este muy importante evento sobre un tema, repito, capital para todos nosotros. Doctor Larrañaga, agradeciéndole profundamente que nos esté regalando estos minutos, esta madrugada del lunes 26 de noviembre, quisiera
preguntar su impresión, conocer su impresión sobre el vector tiempo. Usted ha utilizado dos expresiones que me llaman poderosamente la atención. Ha dicho Venezuela pospetrolera, por un lado, y después nos ha hablado acerca de cómo habilitar este proceso en la transición. La verdad verdadera es que, como refiere aquella manida expresión, la edad del petróleo, así como la edad de piedra no se acabó por la falta de piedra, la edad del petróleo no se va a acabar por la falta de petróleo. Ya están en pleno desarrollo formas distintas de soporte energético para Occidente, para decirlo rápidamente, y ciertamente este tema de la transición a una economía postpetrolera no es simplemente un desideratum como podía hacerlo hace 50 años, cuando se empezó la construcción de las empresas básicas de Guayana como sueño industrial para una Venezuela postpetrolera. Hoy tenemos una urgencia mucho mayor. ¿Cómo visualizan ustedes este tema, el vector tiempo, la urgencia de esto en un contexto político como el que hoy tenemos en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos un conjunto de parte de la propuesta. Lo primero que tenemos es las bases conceptuales, y las bases conceptuales empiezan por la formulación de la estrategia y esta parte por los lineamientos. Y los lineamientos, tenemos lineamientos específicos desde el punto de vista político y lineamientos específicos desde el punto de vista de lo que se conoce normalmente como la transición energética. Entonces, desde el punto de vista político, definitivamente hay algunas cosas que son fundamentales y que son bases de la formulación, como son, por ejemplo, que para nosotros poder apalancar esa creación de valor con el renacimiento o relanzamiento de la explotación de hidrocarburos, hay que separar el arreglo de PDVSA del aumento de la producción. ¿Qué queremos decir con esto? Que PDVSA va a ser un actor más, pero un actor más del sector petrolero, en un escenario de apertura petrolera, de participación activa del sector privado. Esa participación activa del sector privado es para captar gente calificada, para aportar toda la tecnología que se requiera y para aportar el capital necesario, porque Venezuela no tiene capacidad económica hoy en día, con la destrucción que hemos sufrido, de reunir el capital requerido para la reactivación de la maquinita de reactivar a Venezuela. Entonces necesitamos capital para poder generar ingresos, y ese capital lamentablemente Venezuela no lo tiene. Otro aspecto fundamental desde el punto de vista político, de reactivación política, es que para poder darle ese carácter prioritario al aumento del crudo, y particularmente del crudo convencional, sin perder la potencialidad de la faja, y eso vamos a hablar un poco en esa diferenciación, hay que promover la inversión privada vía la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos que permita promover, activar la participación de todos los sectores nacionales e internacionales en los diferentes áreas de base de recursos de petróleo liviano, mediano, pesado, gas, inclusive de la faja que tenemos en Venezuela. El otro aspecto fundamental desde el punto de vista política y estrategia es, tenemos una capacidad instalada en la faja que lamentablemente hoy no opera ni a la mitad de su capacidad instalada, por puro abandono fundamentalmente del Estado, porque los socios de las empresas mixtas están haciendo su mejor esfuerzo para mantener la producción, inclusive para poder hacer los aportes requeridos. Sin embargo, como no hay buen acompañamiento, y no solo eso, sino que hay obstáculos en la gerencia de la empresa mixta por parte de Venezuela, esto limita la potencialidad de la capacidad instalada de la faja. Ingeniero, discúlpeme que le interrumpa, pero el tiempo es tiránico en la radio. ¿Nos podría refrescar a qué hora y dónde es este evento mañana? Este evento va a ser a partir de las 8 de la mañana y hasta el mediodía. Entonces los esperamos con mucho interés, y esperamos que los planteamientos que se presenten sean de repercusión a nivel de lo que sea la reactivación de nuestro país. ¿En dónde es el evento? El evento en el YESA, en el auditorio Folmer, en la sede principal del YESA en San Bernardino,
y que el evento lo estamos promoviendo entre el Grupo Orinoco y el Centro de Energía y Ambiente del YESA. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Larrañaga, vocero del Grupo Orinoco, un destacado grupo de profesionales venezolanos. Yo, como venezolano, como ciudadano, quiero darle públicamente mi agradecimiento, porque en este ambiente donde tú ves que el gobierno, bueno, este fin de semana vimos nuevamente la escena bochornosa del señor Maduro Moros echando un pie, pues bailando una tarima mientras el país se cae a pedazos, y por otro lado, bueno, los audios que circulan, dirigentes de la oposición insultándose unos a otros, mientras ese espectáculo está ocurriendo, es para uno un motivo de alivio saber que hay venezolanos serios trabajando en temas medulares como este, no solamente a nivel de preocupación, sino ocupándose, dotando al país incluso de una hoja de ruta de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera, con qué recursos, en qué tiempo y a qué costo, en un área tan medular como es el tema petrolero. Mañana a partir de las 8:30 de la mañana, el Auditorio Folmer de Liesa, acá en San Bernardino, será este evento del Grupo Orinoco. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Conversamos con el ingeniero Francisco Javier Larrañaga acerca de un tema crucial para el país, como es el tema de la recuperación de nuestra capacidad de producción petrolera. Un tema clave para el futuro inmediato, para el presente, digamos, del país. Pero hay otro tema que también es medular, más importante incluso que el tema del petróleo, que es con qué gente, con qué recurso humano vamos a emprender el trabajo de la construcción de un nuevo proyecto nacional. Con qué recurso humano, con qué seres humanos en un país donde al menos todos estamos severamente afectados por la crisis, pero la crisis no nos afecta a todos de la misma manera. La mujer carga sobre sus hombros el peso de la crisis. Y cuando decimos la mujer, no es la mujer en abstracto, es la mujer sometida a esta terrible situación. Estamos hablando de la mujer que está emigrando, por ejemplo. Estamos hablando de las niñas y también de los niños de alguna forma. Estamos hablando de las mujeres sometidas a violencia obstétrica. Ya son comunes, desgraciadamente, las imágenes de las mujeres venezolanas pariendo en la calle, literalmente. Bueno, tenemos toda esta situación de violencia generalizada, porque eso es violencia esencialmente. Ayer se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional de Lucha contra la violencia contra la mujer. Hubo, por supuesto, bueno, saludos a la bandera, golpes de pecho, comunicados oficiales, etcétera, etcétera. Pero es demasiado importante que haya una toma de conciencia del país, de los venezolanos todos, de que sin resolver ese tema central, que es el tema de la mujer, de la participación de la mujer, aquí no hay solución para el tema del país.
Aquí nos salvamos todos, nos hundimos todos. Y cuando hablamos de la mujer, repito, estamos hablando de la mitad o más de la mitad del recurso humano con que cuenta Venezuela para reconstruirse. Por eso este tema es tan importante para todos y por eso buscamos nuevamente criterio experto. Tenemos en línea a una destacada vocera de este tema, la señora Colmenares. Discúlpame, pero su nombre es ciertamente peculiar, es Diana Colmenares, y ella pertenece a una organización no gubernamental que se llama Voces de Género. Ellas están especializadas precisamente en este tema de la atención a las víctimas de violencia contra la mujer, de violencia de género, pero dejemos que sea precisamente la señora Colmenares quien nos ubique cuál es la realidad actual de ese problema en nuestra sociedad y de qué manera abordarlo como un problema de todos, no como un problema de un segmento o de especialistas. Muy buenos días, señora Colmenares, ¿la escuchamos? Sí, muy buenos días, Chugo. Gracias por la invitación a tu programa. Mi nombre efectivamente es Diana Colmenares y la organización que represento, Voces de Género de Venezuela, trabajamos toda el área de violencia de género hacia la mujer y en la materia de niños, niñas y adolescentes, todo lo que es abuso sexual, trato cruel y maltrato infantil. Toda esta jurisdicción corresponde a la jurisdicción penal y a la jurisdicción del OMNA, lo que comúnmente la gente conoce como voy al OMNA o voy a los tribunales de violencia. Lo que tú acabas de manifestar brevemente es una realidad galopante, Chugo. ¿En qué sentido? Ayer celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. 25 de noviembre, bajo la campaña que Naciones Unidas tiene por este flagelo que afecta a la humanidad, pero en el caso particular de Venezuela es alarmante lo que nosotros encontramos, porque si bien es cierto que tenemos una ley que tipifica 21 tipos de delitos de las diferentes formas de violencia, la mujer se encuentra con trabas y obstáculos importantísimos que le impiden hacer efectiva el clamor de justicia que pide cuando es agredida por su pareja, cuando es víctima de violencia obstétrica, cuando es víctima de violencia institucional, cuando es víctima de abuso sexual. Entonces nos encontramos con que tenemos una celebración, una conmemoración, pero la realidad es otra. La realidad es que las políticas que existen no son efectivas, no están ofreciendo respuesta al clamor de la mujer venezolana para que se le garantice su integridad y sus derechos. Esa es la verdad. Estamos hablando con Diana Colmenares de la organización no gubernamental Voces de Género, hablándonos sobre este tema. Ayer se conmemoró el Día Mundial contra la violencia contra la mujer. Y hoy, por cierto, va a haber una movilización en Caracas, está convocada a partir de las 9:30 de la mañana. La convocatoria es para frente a la sede de la mujer y desde allí diversas organizaciones se van a desplazar hasta la sede del Ministerio Público. Yo coincido con el enfoque que le das. En Venezuela hay, digamos, una armazón jurídica que en algunos casos incluso mejor que en algunos otros países de la región para atender este tema, pero cuando se va a la vida real, cuando se va a la concreción de las cosas, el estado de indefensión de la mujer venezolana es igual o mayor al del resto de la región. ¿Cómo está el tema de la impunidad? ¿Cómo está el tema de de hacer que quienes perpetren esta agresión en efecto asuman una responsabilidad ante la víctima y ante la sociedad? Porque mientras la impunidad reine, tiende a perpetuarse este tipo de prácticas. ¿Cómo está ese tema de la impunidad en nuestra sociedad venezolana de hoy? Bueno, fíjate algo, como tú refieres en este momento, Venezuela tiene una estructura jurídica avalada por la ley especial, que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Aunado a ello, la Sala Constitucional, con la mayoría de sus ponencias de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, ha dictado sentencias, jurisprudencia, ha fijado jurisprudencia en materia de los procesos que deben ser aplicados para garantizar a la mujer el derecho a obtener justicia cuando es víctima de cualquiera de los 21 delitos. Pero la realidad es otra, Chugo. Cuando una mujer acude a denunciar, existen procedimientos en la ley y el primer lugar donde una mujer va es a un órgano receptor de denuncia
o al Ministerio Público. Allí nos encontramos con una situación donde las mujeres, y lo voy a decir coloquialmente, pues de la forma como las víctimas lo expresan cuando llegan a nuestras oficinas, fuimos rebotadas. Cuando una mujer es víctima de insultos, agresiones, acoso, hostigamiento, amenazas, te voy a matar, te voy a quitar a los niños, y llega a realizar ese tipo de denuncia, el funcionario le dice: no, pero es que eso es un problema entre marido y mujer, esa denuncia no la vamos a recibir por aquí. Cuando una mujer es víctima de violencia física y llega a denunciar a los órganos de receptores de denuncia, y entiéndase como órganos receptores de denuncia, los cuerpos policiales, Policía Nacional Bolivariana, las policías de los distintos municipios, el CICPC, te encuentras con funcionarios que le dicen: ¿tiene sangre? ¿Dónde está el golpe? Enséñame el morado. Tuvimos un caso de una mujer que recibió unos tubazos, nos reservamos totalmente los nombres, pues por la integridad de las víctimas, y al presentarse al órgano receptor más cercano, la mujer quedó detenida. ¿Y por qué queda detenida la mujer? Porque resulta que el agresor tenía cierto ascendente, y esto no es un etéreo. Tenemos el expediente en la mano, y la señora quedó para presentarla por riña. Una lucha de 3 días para una mujer que es víctima a través de unos tubazos o de agresión o de abuso sexual desgasta a cualquier persona. No todas las mujeres, Chuo, tienen en Venezuela la fortaleza que han tenido personas que luchan 5, 6, 7 años, bueno, y hasta 17 años, como en el caso de Linda Loaiza, cuando la ley establece que el procedimiento es en 7 meses. El nivel de impunidad es fatal, bárbaro. Cuando en el Ministerio Público te encuentras con funcionarios, que le dicen a las mujeres: no, mire señora, esto no es por aquí, para que usted quiere ver el expediente. Está colapsado el sistema. Vamos a hablar específicamente del área metropolitana de Caracas. En el área metropolitana de Caracas existen fiscalías que se encargan de la fase de investigación. Una vez que encuentran elementos, lo elevan a los tribunales y a las fiscalías que conocen en los tribunales. Tenemos solo 2 fiscalías para los tribunales en fase de control y juicio, y una fiscalía en los casos de femicidio. No se dan abasto, Chuo. Aquí en Caracas hay 6 tribunales de control, 2 de juicio y 1 de ejecución. Una corte de apelaciones que estaba abarrotada porque conocía de todos los casos del área metropolitana de Caracas y el eje Guarinas-Guatire. Se acaba de crear otra corte de apelaciones, pero aún así nosotros podemos demostrar como organización que hay apelaciones que tienen 4, 5, 6 años que no han sido respondidas. Entonces estamos hablando que hacen talleres para sensibilizar. En ninguna parte de la ley dice: y usted sensibilizará a los funcionarios. No, necesitamos funcionarios que no le cobren a las víctimas alguaciles que dicen $30, $50 para llevar boletas de notificación. O sea, las mujeres no solamente llegan en condición de víctimas, son revictimizadas por el sistema de justicia. Denuncias, bueno, múltiples, ante todas las instancias. Compréndase que las instancias son el Ministerio Público, Inspectoría General de Tribunales, la Comisión Nacional de Justicia de Género, y con franqueza y con la responsabilidad absoluta de mis palabras debo decir que esto parece un saludo a la bandera. Estamos hablando con Estiana Colmenares, vocera de la organización no gubernamental Voces de Género, dedicada a la lucha contra la violencia contra la mujer y concretamente con la atención a la víctima. Estiana, bueno, yo te agradezco profundamente, pues como ciudadano venezolano, todo lo que ustedes están haciendo, y de verdad agradezco a la organización que nos conectó, porque era precisamente este enfoque súper aterrizado, súper concreto, súper pegado a la realidad, lo que queríamos compartir con los oyentes. No el saludo a la bandera, decir que esta cosa es malo, que aquella cosa es buena, sino todos estos datos. Es Estiana Colmenares diciéndonos, explicándonos cómo la mujer, cómo la víctima de violencia contra la mujer es revictimizada cuando llega al sistema de administración de justicia para poner una denuncia. Si nos estuviera escuchando una mujer venezolana, una dama venezolana aquejada por este drama de la violencia y quisiera entrar en contacto
con tu organización, ¿qué mecanismos serían posibles? ¿Tienen teléfono, página web, algún contacto electrónico, por favor? Perfecto. Nuestro número telefónico es 0426-418-9608. En las redes sociales nos ubican como Voces de Género Venezuela, tanto en Twitter como en Instagram. Y nosotros estamos ubicados en la Avenida Victoria, edificio ABM de la Asociación Venezolana de Mujeres. Allí nos pueden ubicar y nosotros pues las apoyaremos en todo lo que tenga que ver con las dudas, el conocimiento, los vacíos, dónde ir a denunciar, cómo realizar una denuncia cuando eres víctima de violencia institucional, porque tú vas como víctima de uno de los delitos y terminas siendo víctima del sistema de justicia. Es lamentable, pero realmente cuando tú persistes y denuncias, obtienes una solución. De lo contrario, Chugo, y la experiencia nos lo ha dicho, el precio es la víctima paga con su vida en manos de su agresor y muchas veces también sus hijos. Cristiana, un gran abrazo y caramba, agradecidos nosotros, no solamente por estos minutos que nos regalas, sino por la lucha en la que has convertido, tu existencia como activista ciudadana, pues este apostolado contra la violencia. Era Estiana Colmenares de la ONG Voces de Género. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Dos comentarios rápidamente. En primer lugar, un oyente nos escribe a través de Instagram y nos dice: Chugo, por favor comenta sobre todo este entramado de corrupción donde están personeros del gobierno, empresarios y políticos de oposición. Dos cosas rápidamente sobre eso. En primer lugar, si usted tuvo la gentileza de escucharnos jueves y viernes, seguramente habrá oído cómo le dedicamos a eso muchísimo tiempo, además con voceros absolutamente calificados. Con nosotros estuvo Freddy Superlano, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, demostrando acá en este programa cómo la Asamblea Nacional no es que acaba de descubrir que Andrade es ladrón, ¿no? Como le pasa al señor Tarek William Saab, que salió de la animación suspendida y descubrió que Andrade era un delincuente. No, la Asamblea Nacional tiene meses, años haciendo estas mismas denuncias sobre Andrade, sí, citando a Gorrín, denunciando el tema de Rafael Ramírez, sin que haya habido ningún tipo de respuesta del Estado venezolano como tal. De hecho, cuando hubo una respuesta fue más bien para parar la investigación. Aquí hubo un dictamen judicial para prohibirle a la Asamblea Nacional que siguiera investigando, por ejemplo, el caso de Rafael Ramírez. Eso fue antes de que Ramírez empezara a competir con Maduro. Ahora sí Ramírez es malo y ahora sí quieren investigarlo y no sé qué cosa, ¿no? Eso aquí lo hemos planteado, pero siempre hemos tenido la precisión siguiente. No podemos permitir, ¿no?, que por la vía que sea los culpables reales enciendan el ventilador, llenen de porquería a todo el mundo para ellos entonces salir lisos en esta desgracia. Esta situación tiene un eje y un foco central, que es la corrupción
del gobierno, que es la corrupción del estamento dirigente. La oposición parece sentir una especie de placer morboso en eso de echarse dedos unos a los otros, insultarse a los unos a los otros. Ahora, en este momento es demasiado claro que la columna vertebral del tema de la corrupción está en manos del gobierno. Entonces, yo hago este llamado a la gente que está interesada en este tema, que vaya a lo fundamental, a lo sustancioso, que no se quede en las ramas y mucho menos en la distracción. También queremos decir que por fin llegó la luz a la avenida Las Acacias de la Florida y se fue en Parque Caiza. Hay una situación compleja, muy compleja, allá en Mirávila y otros conjuntos residenciales en Parque Caiza. Es la denuncia que nos hacen a través, repito, de las redes sociales. Todo esto tiene en definitiva una razón último, un origen común, que es la crisis política. Por eso buscamos sobre este tema, sobre la crisis política, una opinión autorizada, en este caso la opinión del presidente de Datincorp, Jesús Seguías, analista venezolano, quien nos regaló ahora más temprana la entrevista que de inmediato compartimos con ustedes. Vamos a conversar de inmediato con Jesús Seguías. Jesús Seguías, hasta ahora lo hemos presentado acá como presidente de Datincorp, que es una casa encuestadora. Sin embargo, la evolución de todo este proceso de crisis política ha generado la necesidad de que él y otros profesionales de la comunicación política hayan desarrollado otro tipo de estructura para poder colaborar, ya no como empresarios, sino como ciudadanos y como expertos en desenredar esta madeja tan compleja que tenemos los venezolanos. Tenemos entonces en línea a Jesús Seguías. Jesús, explícanos por favor de qué se trata esta nueva estructura y por favor también refréscanos lo que han sido tus opiniones más recientes en las redes sociales a propósito de la crisis política en su estado actual. Te escuchamos. Saludos, Chugo, muchas gracias y saludos a todos los oyentes. Ciertamente nosotros veníamos opinando hasta ahora como miembros del equipo de Datincorp, una empresa de investigación, y aprovechando pues la experiencia que yo he venido teniendo, además de la investigación en materia política. Yo estoy en la política desde los 7 años y medio de edad. Y mi familia era una familia de políticos, nací en el mundo de la política, pasé por toda la fase de cualquier dirigente político, desde líder, dirigente estudiantil, en fin, militante, activista. Y bueno, después mis especializaciones me llevaron pues a opinar más, además de mi desempeño como periodista en el campo político y en el área internacional. Todos los viajes que he hecho por diversas partes del mundo, entrevistando a líderes y presidentes de diversos países, unido a mi especialidad en gerencia política y gobernanza estratégica que hice en George Washington University. Bueno, todo eso confluye pues en que hay una experiencia acumulada de muchos años, la experiencia que he tenido yo como consultor electoral y político Venezuela, asesorando a candidatos opositores básicamente, en todos los niveles, y además a nivel internacional. Soy conferencista invitado de la Universidad de George Washington para América Latina sobre temas electorales y gobernanza, y entonces bueno, decidimos dar el paso de constituir un equipo nuevo que esté dedicado a la política y desprender un poco Datincorp del rol de opinador político, porque Datincorp es una empresa de investigaciones, una empresa de diagnósticos. Creo que ya estábamos llegando a un punto donde, bueno, tanta opinión política de parte mía, sobre todo como presidente de Datincorp, estaba como contaminando un poco los roles de cada cosa, ¿no? Y creo que llegó la hora, pues, de marcar un deslinde para que podamos opinar con mayor libertad. Y como tú bien lo dijiste en la presentación, Chugo, la dinámica venezolana obliga a cualquier empresario, a cualquier organización, a cualquier político, a cualquier ciudadano, y no soy yo como ciudadano, me siento obligado a opinar sobre la situación venezolana, a veces un poco más allá de lo que correspondía por una empresa encuestadora. Y bueno, llegó el momento pues, de hacerlo con la mayor libertad del mundo y apoyar pues
para generar un nivel de gobernanza mayor, no solo en Venezuela, sino en todos los países donde participemos. Nosotros tenemos actividades abiertas en Venezuela, en Panamá, en República Dominicana, en los Estados Unidos, en Colombia, Ecuador y también pronto España. También estamos allí abriendo un poco. Hemos creado un equipo con altísimos y calificados consultores, donde estamos sinergizando como socios estratégicos, donde está Carmen Beatriz Fernández, donde está Diego Dueñas, Carmen Beatriz especializada en la ciberpolítica, Diego Dueñas especializado pues, en todo lo que es inteligencia artificial y manejo de redes sociales y las campañas digitales. Está José Huerta, que también es otro experto pues, en materia de organización política y electoral y en organización de campañas, y sobre todo el día de las elecciones. Tenemos a Leonardo Maramara, quien es un consultor en materia de catástrofe, esto ya para gobiernos, en materia tributaria. Jesús González, un ingeniero pues, experto en materia pues, de sistemas, el que ha desarrollado todo el sistema de Atincor, y estamos desarrollando plataformas importantísimas para el campo de la política y de gobiernos. Y también está Hassan Seguías, quien es, digamos, un experto desarrollador de aplicaciones para campañas electorales y para el desempeño político. Y así hay otros consultores más pues, asociados. De manera que esto es un gran equipo que está en los más altos niveles de competencia a nivel mundial, y sé que podemos prestar un gran aporte pues, a la sociedad. No tanto, por supuesto, que es un negocio, que es una empresa, que tiene que generar resultados, que tiene que producir, pero también es parte de nuestros legados que queremos dejar pues, en la sociedad y donde estemos operando, en los países donde operemos, y especialmente a nuestra querida Venezuela. Aquí es donde queremos aportar bastante y queremos hacer algo que los venezolanos pues, que lo vean como un legado nuestro. Estamos conversando con Jesús Seguías, que nos está haciendo la presentación de Gerencia Política, esta nueva red de consultores y de expertos en esta área. Ahora, pasando al segundo punto, Jesús, es tremendamente oportuno porque desafortunadamente en nuestro país los referentes fundamentales que deberían orientar la opinión de la ciudadanía, la opinión pública, a propósito, en medio de una crisis tan tremenda como la que tenemos, están viviendo un curioso marasmo, ¿no? Los líderes hablan mucho cuando están lejos del país, cuando están fuera del país. Los que están dentro del país guardan un cauteloso silencio y más bien se ocultan tras otras plataformas llamadas Frente Amplio o algún tipo de estructura ad hoc. Entonces es sumamente importante que haya gente que como ustedes entonces estén dispuestos a ventilar sus opiniones para así nutrir la opinión pública. Has dicho tú recientemente que disipados los nubarrones retóricos de supuestas guerras y supuestas intervenciones militares, ha llegado la hora de la política. ¿Qué supone eso para los venezolanos? La hora de la política, la hora de la política. Correcto. Es que siempre tuvo que haber sido la hora de la política, Chugo. Lo que pasa es que, digamos que estamos ante una crisis perfecta para comenzar a construir un nuevo país. Aquí colapsó no solamente el gobierno chavista, colapsó todo un sistema político que venía fallando, sobre todo a partir del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hay un paréntesis histórico de democracia y de comenzar a construir un país importantísimo, que es el periodo de Betancourt hasta digamos, Rafael Caldera, el segundo gobierno, el primer gobierno de Caldera. Hasta ahí más o menos el país estuvo en un proceso de franco crecimiento, desarrollo. Con Carlos Andrés hay un impulso importante en materia de gobierno. El primer gobierno de Pérez hizo cosas importantes como hizo cosas equivocadas. Por un lado, como bueno, nacionalizó el hierro y el petróleo, y además pacificó la educación y creó el plan
Juan de Beca, gran mariscal de Ayacucho, pero además creó el megaestado, producto del boom petrolero. Eso generó y marcó lamentablemente la política venezolana. Y comete el gran error de Pérez de olvidarse de la actualización política de su partido, que es Acción Democrática, que fue el pivote político de la Venezuela del siglo XX, de la Venezuela democrática. Y Venezuela en ese momento, pues ya Acción Democrática entró en manos de los demonios internamente, ya de un partido coherente que existía, se convirtió en una federación de proyectos individuales, y allí comenzó la crisis que estamos viviendo hoy día. Porque Venezuela comenzó a quedarse sin partidos políticos, y esa ausencia de partidos políticos, y acompañado de un estado petrolero voluminoso, obviamente que eso generó corruptelas, se desvirtuó totalmente el ejercicio en política, patearon a la gente, entramos en un proceso de deterioro progresivo que duró varios años, hasta que llegó el último gobierno de Rafael Caldera, que sepultó definitivamente pues la democracia venezolana, cuando se crearon las condiciones. Una acción democrática en manos de un caudillo, como Luis Alfaro, en manos de un presidente incompetente desde todo punto de vista político, porque las cosas que hizo Caldera no tienen perdón en su último gobierno. Y eso generó el vacío que permitió que una canalla política de izquierda, trasnochada, que no está ubicada políticamente en el mundo actual, que no tenía derecho jamás a gobernar un país como Venezuela, pero aquel vacío generó que un hombre con un gran carisma, sin duda alguna, como Hugo Chávez, se apoderara del corazón de los venezolanos, especialmente los adecos, se robó las banderas de Acción Democrática y también las malamañas que tenían los adecos en los últimos tiempos. Y eso hizo que el país se montara en el poder hasta el sol de hoy. Lo peor de todo es que todavía esas estructuras políticas envejecidas que tienen un paso al chavismo no han sido capaces de modificarse y de transformarse, incluyendo las nuevas organizaciones que surgieron. Porque el drama viene en el momento en que las organizaciones políticas que existen en Venezuela se van creando para que fulano mengano sea presidente de la República. Es decir, no son partidos políticos, son plataformas electorales para impulsar la candidatura presidencial de una persona. Y ese vacío es lo que estamos viendo hoy día en el país. No hay políticos competentes que estén a la altura de la crisis. Nuestros dirigentes políticos quedaron a la saga de la crisis. No tienen capacidad de responder con sabiduría, con precisión, con destreza política a estos momentos que estamos viviendo. Entonces, cuanto un gobierno necio, con una alta dosis de criminalidad por la actitud que está asumiendo ante un país que se está muriendo de hambre, un país que está pasando las peores necesidades, un país que está huyendo de su territorio y marcando un éxodo que, mira, no solo modificó el mapa demográfico de Venezuela, sino que ha modificado el mapa político de Venezuela. El éxodo generó un vacío inmenso en materia política en Venezuela, sobre todo para los opositores, y eso está pesando enormemente hoy día. Y eso obliga definitivamente a marcar un cambio en las estrategias, que es lo que yo vengo diciendo de diversas maneras. Y créeme tú que todo lo que yo vengo presayando desde hace varios años, Chugo, hasta un libro escribí sobre eso, todo se ha venido cumpliendo, lamentablemente. No crean, me siento feliz por el hecho que yo haya dicho, pero lo advertí abiertamente. Advertí que solamente en un escenario de negociaciones podemos parar el drama de Venezuela, pero ni el gobierno ha tenido voluntad coherente para eso, y en la oposición como que las disputas internas por candidaturas presidenciales trasnochadas no permiten que se generen coherentes estrategias para pararse frente al gobierno con precisión. Que falló un proceso de diálogo, eso no significa que el diálogo como tal haya quedado cerrado. Podrá fracasar un intento de diálogo porque el gobierno a lo mejor no cumplió. Podrá fracasar otro proceso de diálogo porque algunos opositores a lo mejor hicieron lo correcto. Pero el diálogo, y no solamente diálogo, porque Venezuela ya no está para diálogo, sino la negociación es el único camino que le queda a Venezuela para salir de este marasmo, de esta profunda crisis cataclísmica. No queda otro camino, porque ya sabemos perfectamente que no va a haber invasión militar, que el golpe militar esperado por muchos en Venezuela cada día está menos a la vista de nadie, porque lo que hay es más bien casi
casi 200 militares presos, casi tantos como civiles, donde no han perdonado ni siquiera los históricos del 4 de febrero. Entonces, por otro lado tenemos que la rebelión civil en Venezuela cada día se aleja más, porque tenemos un país donde el temor, el miedo y sobre todo el tiempo que pasa el venezolano en colas y tratando de sobrevivir no ha permitido que se generen organizaciones coherentes y donde haya una respuesta política que genere confianza y retorne la esperanza en los venezolanos. Creo que llegó la hora de romper paradigmas, de desarrollar una nueva estrategia política y sobre todo esos partidos políticos, Chugo, que tanto se quejan porque los están atacando, los están calumniando, lo cual no es mentira. Los demonios se desataron en el país, sobre todo en la oposición venezolana. Esos que se quejan tanto, que ya dejen de quejarse y se pongan a trabajar y a hacer cosas. Porque mientras los únicos que estén en el escenario actuando sean los que llaman los radicales, pues ellos son los que tienen el control del proceso. Y los otros entran a la deriva y a la saga. Cuando lo que debe ocurrir es que cada quien agarre por su lado, si es que no se van a entender, pero que se pongan a trabajar. Y el tema es que el único factor que está trabajando es eso que llaman los radicales, de una u otra manera, equivocadamente no. Pero esos son los que están en la calle haciendo cosas y diciendo cosas. Pero los otros no están haciendo nada. Y los otros tienen que decir, bueno, llegó la hora de ponerse a trabajar y olvidarse de pelear con los demás, porque no hay tiempo para pelear. ¿Por qué? Porque en algún momento se van a hacer falta. En algún momento se van a tener que reencontrar. En algún momento se van a tener que reencontrar, es lo que nos dice el analista Jesús Seguías. Yo me quedo con esa expresión de Jesús Seguías. Bueno, que cada quien desarrolle su política, que cada quien desarrolle sus argumentos, pero que no se insulten y que entiendan que van a tener que encontrarse. Lo digo porque es que todo este espectáculo de finales de la semana pasada y de este fin de semana, ese carnaval de audios, unos políticos insultando a otros en la oposición, el gobierno puede estar todo lo débil que está, en efecto lo está. Un gobierno sin liderazgo, un gobierno sin dinero, un gobierno sin anclaje en los afectos de la población, cercado internacionalmente, todo lo que tú quieras. Pero mientras la oposición esté peleándose entre ella sin un proyecto de país, ese gobierno, bueno, está ganando. Es como un boxeador que puede estar tirado en la lona, pero si está solo en el ring, está ganando. Esa es la situación. Por eso me pareció tan importante conocer en primer lugar el trabajo del Grupo Orinoco, como lo vimos en el primer segmento de este programa, venezolanos que sí están haciendo lo que hay que hacer para avanzar en la construcción de un país distinto, y ejemplos de lucha tan importantes como el de la señora Estenia Colmenares y la gente de Voces de Género, demostrando acá en este programa cómo el tema de la lucha contra la violencia contra la mujer no es un asunto de retórica una vez al año, sino que es una lucha permanente, porque sin la mujer, es decir, sin más de la mitad del recurso humano que Venezuela tiene, va a ser imposible la construcción de un país distinto, de un país mejor. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Frente a los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.